Bienvenidos al canal de la doctora Luz Ama. Hoy les traigo un nuevo video, pero no olviden de suscribirse, darle like y de activar las notificaciones. El tema que vamos a tratar se denomina cintura pélvica. Y toda la información que se va a detallar más adelante está hecha en base al libro Latarjet y Netter. En la diapositiva podemos visualizar a un mapa que lo voy a ir explicando de manera mucho más detallada y minuciosa, e incluso voy a mencionar algunas mnemotecnias que permitirán que el aprendizaje sea mucho más rápido y fácil. Iniciemos. En la imagen del centro podemos visualizar a la cintura pélvica, la que está de color rojo. Y esta cintura está constituida por los dos huesos coxales, que son estas. Y estos dos huesos coxales están articulados hacia atrás, por lo que es el sacro, que es este, y están unidos entre sí hacia adelante por la sínfisis del pubis. Ojo, el sacro también forma parte de la cintura pélvica, pero no me voy a centrar en este hueso porque ya lo hemos detallado en un video anterior que fue sobre Aprende Fácil, el esqueleto de la columna vertebral, donde mencioné sobre el sacro y el coxis, tanto sus caras, sus bordes, su base, su vértice, e incluso también el conducto sacro. Bien, en el hueso coxal. El hueso coxal es también llamado hueso ilíaco. Es un hueso par, es decir, 1 y 2, y está constituido por mnemotecnia, Piscis. Cuando visualicemos un recuadro de color amarillo con letras rojas, me indican la mnemotecnia. Entonces, mnemotecnia para el hueso coxal, Piscis. La P de pubis, la is de isquión y la I de ileón. Entonces, el hueso coxal está constituido hacia adelante por el pubis, hacia arriba y lateral, que es esta, por el ileón, y hacia abajo y atrás por el isquión, que es este. Ahora voy a hablar sobre las caras, los bordes y los ángulos. El hueso coxal tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Como tiene 2 caras, la primera cara es la lateral y la segunda es la medial. La mnemotecnia para la cara lateral es foca rea. Les presento esta foca cuyo nombre es rea. Entonces, fo de fosa ilíaca lateral, que es la cara glútea, que es esta parte. K de cavidad cotiloidea, o también llamado acetábulo, que me indica todo lo que es con el número 1. Re de reborde acetabular, que me indica esta parte del número 2. Y A de agujero obturador, que es este número 4. Entonces, en la fosa ilíaca lateral, o cara glútea, está recorrida por 2 líneas rugosas, que es la línea anterior y la línea posterior. Con respecto a esta línea glútea anterior, ¿por dónde empieza? Por esta parte. Donde señala el puntero me indica la escotadura ciática mayor. Entonces, la línea glútea anterior empieza desde esta escotadura, se dirige hacia arriba y adelante, para así finalizar en el borde antero superior del hueso coxal. Con respecto a la línea glútea posterior, ¿dónde se origina? Como esta era la escotadura ciática mayor, entonces 2 centímetros hacia atrás se va a originar esta línea glútea posterior. ¿Y dónde se va a dirigir? Pues se va a dirigir en sentido ascendente y hacia atrás, para así terminar en el borde superior del hueso. Y entre esta línea anterior y línea glútea posterior se van a originar 3 zonas. Esta zona, que es la zona posterior, la zona media y la zona anterior. Con respecto a esta zona posterior, pues en la parte superior se va a insertar el músculo glúteo mayor. En la zona media es extensa
y se va a insertar el glúteo medio, y en la zona anterior, que es mucho, pero mucho más extensa, y se inserta el glúteo menor. Con el número 13 me indica la línea glútea inferior. Ahora, con respecto a la cavidad cotiloidea, o también llamado acetábulo, que es esta parte, ¿dónde está situado? Está situado en la parte media y es una cavidad redondeada. Además, ¿dónde está circunscrita? Pues está circunscrita en el borde acetabular, o también llamado la ceja cotiloidea, que es esta parte. Tiene dos partes. La primera parte, que es el trasfondo de la cavidad cotiloidea, que me indica con el 1A, y el fondo articular, o también llamado semilunar, que es el 1B. Con respecto al 1A, es también llamado como no articular o fosa acetabular. ¿Y qué forma tiene? Pues tiene una forma rectangular y en su borde inferior, ojo, en el borde inferior está la escotadura acetabular. Con respecto al 1B, que ya dije que se llamaba semilunar, pues por el mismo nombre, tiene una forma de media luna, además de que es lisa y su extremo termina en la escotadura acetabular. Recapitulando, el trasfondo de la cavidad cotiloidea, o también llamado no articular, tiene una forma rectangular. Y el fondo articular, o también llamado semilunar por su mismo nombre, ¿qué forma tiene? Una forma de semiluna, que es esta. Ahora, continuando con el reborde acetabular, que me indica con el número 2. Por este reborde acetabular, en la parte inferior, ¿pasa por dónde? Por la escotadura acetabular, que es la isquiopúbica. Y otros puntos que tenemos, como el 2B, que es la escotadura iliopúbica, y el 2C, que es la escotadura ilioisquiática. Ahora, para no olvidarse de estas escotaduras, entre el ilión y el pubis, ¿qué escotadura va a haber? El ilio púbica. Y entre el ilión y el isquión, ¿qué escotadura va a haber? Ilio isquiática. Y entre el isquión y el pubis va a estar la escotadura isquio púbica. Ahora, el agujero obturador, que me indica con el número 4. Este agujero, ¿con quién delimita? Va a delimitar con el surco obturador, que es este, por el canal subpubiano. Y tiene dos semicircunferencias. ¿Y cuáles son? Pues tiene una semicircunferencia anterior y una semicircunferencia posterior. Esta semicircunferencia anterior, ¿quién va a estar por acá? El tubérculo obturador anterior. Y a su vez, por la posterior está el tubérculo obturador posterior. Antes de hablar sobre la cara medial, primero vamos a repasar la imagen de la cara lateral del hueso coxal. Con el número 1 me indicaba la cavidad cotiloidea. El 1A, que es la fosa acetabular, el 1B, que es la articular o también llamada semilunar, el 2, que me indica el reborde acetabular, el 2A, que es la escotadura isquiopúbica, el 2B, que es la escotadura iliopúbica, el 2C es la escotadura ilioisquiática. Con el número 3 me indica la fosa ilíaca lateral, con el 3A, que es la línea glútea posterior, la 3B, que es la línea glútea anterior, la 3C, que es la línea glútea inferior, y luego el 4, que es el agujero obturador, y el 4A, que es el surco obturador. Ahora, en la cara medial se va a encontrar la línea arcuata, que es el número 1, o también llamada línea innominada. Esta línea va a dividir en dos partes. La primera, que es superolateralmente, que aquí se va a encontrar la fosa ilíaca, cuya característica es lisa, y además inserta el músculo ilíaco. Luego, en la otra parte, que está por debajo y atrás, tenemos hacia arriba y abajo está la tuberosidad ilíaca, medialmente está la superficie cuadrilátera, y hacia adelante y debajo está el foramen obturador. Continuamos. Ya hemos hablado sobre las caras. Ahora nos vamos a centrar en los bordes del hueso coxal. El hueso coxal tiene 4 bordes.
Borde superior, anterior, inferior y posterior. Comencemos con el borde anterior. En el número 1 me indica la espina ilíaca anterosuperior. Esta espina es la primera saliente donde se van a insertar los músculos que cumplen esta mnemotecnia, que es la sartén. L del ligamento inguinal, A del músculo anchos del abdomen, SAR del músculo sartorio y TEN del músculo tensor de la fascia lata. El número 2 es la escotadura innominada. El número 3 es la espina ilíaca anteroinferior. El número 4, que es una escotadura. La 5, que es la eminencia ileopectínea. La 6, que es la superficie pectínea. La 7, que es la cresta pectínea. Y la 8, que es la espina del pubis. Con respecto al borde posterior, el borde posterior tiene una dirección casi vertical. Aquí en el número 1 me indica la espina ilíaca, en el número 2 me indica la escotadura, en el número 3 la espina ilíaca posterior inferior, la 4 que es la escotadura asiática mayor, la 5 que es la espina asiática, la 6 que es la escotadura asiática menor. Luego, en el borde superior y el borde inferior. El borde superior está con la letra A y el borde inferior está con la letra B. En el borde superior es la parte de la cresta ilíaca, que está configurada en forma de S itálica y presenta dos labios, que es el labio lateral y el labio medial con el número 3. Por eso acá me indica el 1, labio lateral, 2, el intersticio, 3, el labio medial. Con respecto al borde inferior, el borde inferior, ¿desde qué punto se extiende? Pues se va a extender desde el ángulo del pubis hasta el cuerpo del isquión. Entonces, el número 4 me indica la tuberosidad ilíaca, el número 5 me indica la superficie articular coxal y el número 6 que es la carilla articular. ¿Y esta carilla articular qué forma tiene? Pues tiene una forma ovalada. Y esta representa a la parte de la superficie de la sínfisis pubiana. Luego, que hemos hablado de los bordes, haremos énfasis en lo que son los ángulos. El hueso coxal tiene 4 ángulos. Mnemotecnia, papá. La P de ángulo postero superior, que es este. La A del ángulo antero superior, que me indica con el número 1. La P del ángulo postero inferior, con el número 4. Y la A del ángulo antero inferior, con el número 2. Con respecto al ángulo postero superior, en este ángulo se encuentra la espina ilíaca postero superior. Y con respecto al ángulo antero superior, pues se encuentra la espina ilíaca antero superior. Luego, el ángulo postero inferior, que es este. Este ángulo se va a encontrar la tuberosidad isquiática. ¿Y cuál es lo importante de este dato? Pues que la tuberosidad isquiática va a representar la parte más gruesa, ojo, la parte más gruesa del hueso coxal. Y con el número 2, que es el ángulo antero inferior, acá va a estar la superficie de la sínfisis del pubis. Y este ángulo es también conocido como ángulo medial. Ahora, ya hemos hablado sobre los huesos coxales, procederé a detallar con respecto a la pelvis ósea. La pelvis ósea está constituido, como mencioné anteriormente, por los 2 huesos coxales, el sacro y el coxis. ¿Y en qué parte está situada? Está situada en la parte más baja del tronco. Tiene 2 superficies, que lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. La superficie lateral, o también llamada exopélvica, y la superficie medial, o llamada endopélvica. Con respecto a la primera superficie, esta se va a dividir en 4 regiones. La región anterior, que es esta, la región lateral, que son 2, 1 y 2, y la región posterior.
Con respecto a la región anterior, va a estar dada por la sínfisis del pubis y el foramen obturador. Acá podemos visualizar el pubis y este es el foramen obturador. Luego en las regiones laterales, hacia arriba, va a estar por la cara glútea, hacia el centro, con el acetábulo, con su borde y también su escotadura, que lo hemos visto también en diapositivas anteriores, y hacia abajo va a estar por el isquion y el foramen obturador. Luego, en la región posterior va a estar formada por ¿cuál? Por la cara posterior del sacro y el coxis, que es esta parte. La otra superficie de la pelvis ósea es la superficie medial o también llamada endopélvica. ¿Y qué es lo que va a llamar la atención de esta superficie? Pues lo que va a llamar la atención de esta superficie va a ser el estrecho superior de la pelvis ósea, que a su vez va a dividir a la cavidad pelviana en dos: la región superior o también llamada pelvis mayor o falsa y la región inferior o también llamada pelvis menor o verdadera. Aquí van a aparecer dos estrechos: el estrecho superior de la pelvis, que es la abertura superior, y el estrecho inferior de la pelvis. Con respecto al primer estrecho, que es el superior, va a estar configurado como un óvalo, y este óvalo es en el caso de la mujer, o un corazón de naipe francés en el caso del varón, como podemos visualizar acá mejor. ¿Y por qué va a estar formado? Pues va a estar formado hacia atrás por el ángulo de unión del promontorio, que es esta parte. ¿Con quién? Con el sacro y la quinta vértebra lumbar. Y de manera lateral, por esta parte, va a estar con la ala del sacro, la línea arcuata o también llamada línea innominada, y la eminencia hilopectínea, donde señala el puntero. Y hacia adelante va a estar formada por la cresta pectínea, el borde superior del pubis y la sínfisis del pubis. Ahora, mnemotecnia para los diámetros. Les presento, él es mi amigo Coco. Coco es transparente, tranquilo y obediente. Co, de conjugado anatómico. El otro co, que es el diámetro conjugado verdadero, es del diámetro estrecho superior, trans del diámetro transverso máximo, y el otro tran es del diámetro transverso, y ob es de oblicuo. Entonces, la mnemotecnia para los diámetros estrechos de la pelvis: Coco es transparente, tranquilo y obediente. Iniciemos con el primer diámetro, el conjugado anatómico, en esta imagen. Este diámetro conjugado anatómico se le considera como anteroposterior sacropúbico. ¿Por qué? Porque se va a extender desde el promontorio hasta el borde superior, ojo, borde superior de la sínfisis del pubis. Y si hablamos de medida, sería de 11 centímetros. El otro diámetro, que es el conjugado verdadero, en esta imagen podemos visualizarlo mejor. Este diámetro conjugado verdadero se le considera como promontorio subpúbico mínimo. ¿Y por qué deriva el nombre? Pues porque se va a extender desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis del pubis. No nos equivoquemos con el diámetro conjugado anatómico, porque va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. En cambio, en el conjugado anatómico ya no va al borde superior, sino va a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Y si hablamos de medidas, sería de 10.5 centímetros. El otro diámetro, que es el estrecho superior, que es este diámetro. Este diámetro, más que todo, va a ser de mucho interés para los tocólogos. ¿Por qué? Porque la cabeza del feto debe de atravesar el estrecho superior al momento del parto. De ello es que deriva el interés. Y el otro diámetro, que es el diámetro transverso máximo, que es este diámetro transverso, más que todo, va a tener una mayor dimensión transversal de la pelvis. Y si hablamos de medida, como lo indica la imagen, es de 13.5 centímetros. El otro diámetro es el diámetro transverso. Ojo, no es transverso máximo, sino solo transverso.
que va en este punto. Este diámetro transverso se le considera como equidistante y perpendicular. Entonces, ¿de quién es equidistante? Va a ser equidistante de la sínfisis del pubis y del promontorio. ¿Y por qué se le considera perpendicular? Pues es perpendicular porque por acá atraviesa el diámetro conjugado, que era el diámetro conjugado anatómico. Y el último diámetro, que es el oblicuo, que es esta parte. Este diámetro oblicuo se extiende ¿desde qué punto? Desde la eminencia iliopúbica hasta la articulación sacroiliaca del lado opuesto. Y si hablamos de medida, como le indica la imagen, es de 12.5 centímetros de diámetro. El otro estrecho es el estrecho inferior de la pelvis. ¿Y por qué va a estar formado? Va a estar formado hacia adelante por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Hacia atrás va a estar con la punta del coxis, como señala el puntero, y a los lados van a estar por los isquiones. Un dato importante y que no debemos de olvidar con respecto al estrecho inferior es que sus diámetros, que ya lo vamos a mencionar, son menores que los del estrecho superior. Entonces, mnemotecnia para los diámetros del estrecho inferior de la pelvis. Oliver es alegre y travieso. Para nunca olvidarse, va a ser todo lo contrario de esa mnemotecnia. Si acá era tranquilo, aquí este niño va a ser travieso. Entonces, la O de oblicuo máximo, la A de antero posterior, que es este, y TRA de transverso, que es este diámetro. Con respecto al diámetro oblicuo máximo, va a estar entre la rama inferior del pubis, que es en esta parte, hasta el ligamento sacrotuberoso. Si hablamos de medida, es de 12 centímetros de promedio. Con respecto al otro diámetro, que es el anteroposterior, que es este, la distancia va a ser más que todo cubo-coxigia. Y su medida va a ser de 10 centímetros de promedio. Y el otro diámetro, que es el diámetro transverso, que es este diámetro transverso más que todo va a ser una distancia intertuberosa. ¿Por qué? Porque va a estar por acá la tuberosidad isquiática. Si hablamos de medida, sería de 12 centímetros de promedio. Entonces, mnemotecnia para el estrecho inferior, Oliver es alegre y travieso.